Podría resumirlo como la alquimia personal. Sucede un quiebre, sucede un conflicto, algo que nos saca de la rutina. Viaje del héroe mayor como una misión de vida. Conectar con la llamada del coraje, como dice Brené Brown, proyectarse hacia algo más grande. Porque nadie quiere afrontarse de cara a cara al dolor. Me encanta la palabra crisálida, dividida, para mí es crisis salida. Una sesión de coaching es el viaje del héroe. Y salir de esa sesión transformado. Y a lo mejor en este momento estoy atascado. Tengo este quiebre. Y cuando hicimos todo ese camino, todo ese trayecto, volvemos al principio, que puedas identificar cuáles son tus fortalezas en tiempo real. O sea, ¿cuándo querés lograrlo? ¿De qué manera? Que convengamos que sostener es lo más complicado. El que llega es el que tolera el fracaso. Bueno, el eneagrama para mí es la herramienta. Es encontrarte a vos mismo detrás de la máscara. Podríamos resumirlo como que el eneagrama es el qué y el coaching es el cómo. Ir desapegándote del ego y yendo más al ser. Cualquier película empieza con el héroe en su mundo ordinario. Sí. Es invitado a cruzar el umbral. Es como decir, che, mirá, ahora vas a tener que hacer esto. Yo te diría que hoy vamos a ver opciones para equilibrar o armonizar esto. Que eso que es tu personalidad no sos vos. Primero, ponerte incómodo para poder contar tu historia. La relación que tiene nuestro árbol genealógico, nuestros ancestros, con los temas no resueltos. Si nosotros no ordenamos ahora el tablero de ajedrez, la próxima partida va a estar absolutamente desordenada. Auspician este episodio Sobre Ruedas Motos, Librería Ateneas, Pañalera Baby Lilo, Artística Creaciones, Melina Escuadrone, Hairstyle, Peluquería, Etérea Aromaterapia y Bienestar. Todos los seres humanos realizamos un viaje marcado por la búsqueda de un propósito. Viaje que en ocasiones se torna más consciente y en otras menos. Desde siempre nos hemos hecho grandes preguntas como ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A dónde voy? Hoy los invitamos a llevar la atención al propósito de su propio viaje. De dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos recorriendo. Conocer, comprender y dar espacio a las etapas del viaje del héroe nos ayudará a conectar con nosotros mismos, a sentar las bases del viaje interior y a disponerse para continuar el sendero, sabiendo que tras los vaivenes de la vida late un camino mayor que acompaña y protege a los que deciden seguir adelante. Augusto Albornoz es productor multimedia, programador y conductor con más de 10 años de experiencia, profesor de historia, técnico en administración de empresas y emprendedor. Angelina Rivero es coach ontológico profesional, consteladora familiar, profesora de literatura, artista emprendedora, ha participado en congresos relacionados a la educación y el desarrollo personal y es facilitadora de eneagrama desde hace más de 15 años. Bienvenidos una vez más a este sexto capítulo, sexto episodio de Opuestos Complementarios por Supernova Play Studio. Les damos la bienvenida a todos aquellos nuevos suscriptores a las diferentes plataformas que componen nuestro contenido. También les
sugerimos compartirlo con quien crean que les pueda servir el contenido de cualquiera de los episodios y que nos sigan día a día suscribiéndose en nuestras plataformas. Le damos la bienvenida a mi coequiper, a mi compañera Angelina Rivero. ¿Cómo estás? Hola, hola Augusto, ¿cómo estás? Como es mi compañero, como él se presentó, bien, muy bien, disfrutando de este sexto episodio, como vos decís, y hoy para mí es algo especial, porque me encanta el tema del que vamos a hablar. En realidad todos los temas de desarrollo personal y cultura general, que son los que de alguna forma hacemos de lo principal, ¿no? Del centro de nuestro contenido. Eh, Hoy el tema es como que tiene mucho que ver con mi historia de vida, pero tiene que ver con la historia de vida de las personas en general y ya se van a dar cuenta por qué, a quienes nos están escuchando, a quienes también nos están viendo. Así que bueno, bienvenido también a vos a este momento, a este episodio que para mí, como dije, es especial. Vamos a informarles a los oyentes y bueno, más que nada a quienes nos ven a través de la plataforma visual de que hemos vuelto a cambiar de lugar. Es una cuestión de que a mí me favorece más el perfil derecho, así que hemos vuelto como habíamos arrancado en un principio, en los primeros capítulos, yo a la derecha de Ángel. Así que bueno, vamos encarrilando hacia el tema del día de la fecha, Sí. el tema de hoy, el viaje del héroe, el camino del héroe. Entonces, la primera pregunta a la cual vamos a recurrir es que nos expliques qué es el viaje del héroe. Bueno, el viaje del héroe es, de alguna forma, podría resumirlo como la alquimia personal, como un mapa de resiliencia. Tiene que ver específicamente con este concepto que arroja Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras y que tiene que estar relacionado específicamente con cómo el héroe, la heroína, digámoslo, en estos tiempos que en su momento nace de alguna manera con la mitología, con los grandes viajes de aquellos héroes, dioses, semidioses que habitaban la mitología, cómo metafóricamente lo traemos a la vida real y cómo nosotros nos convertimos no solo a los héroes que vemos por ahí en la ficción o los superhéroes, como nosotros como seres humanos tenemos que atravesar ese camino del héroe. Tiene que ver con qué es el camino del héroe, es entender y comprender que podemos iniciar este viaje estructurado que tiene una serie de pasos un montón de veces en la vida. No es que va a ser una sola vez, que un día arrancamos, estamos en nuestro mundo, en nuestra zona de confort y de golpe, bueno, sucede algo, que eso pasa en el viaje del héroe, que sería la llamada a la aventura. Sucede algo, sucede un quiebre, sucede un conflicto, algo que nos saca de la rutina de la vida, de este mundo ordinario en el que vivimos y nos arranca de ese lugar de comodidad en el que estábamos. Puede suceder cualquier cosa, puede ser, no sé, que nos tengamos que mudar, puede ser que recibimos una mala noticia y tenemos que cambiar la rutina del día. Cualquier cosa que represente un quiebre y nos saque del automático. Hablaste y dijiste recién que pueden haber y sucederse viajes del héroe día a día, constantemente, Sí. capaz que no en un lapso tan corto, pero una consulta. Sí. ¿Puede existir como un viaje del héroe mayor, como una misión de vida, que es lo que vos sostenés a lo largo de toda tu vida, como el viaje del héroe mayor, y en el medio haber pequeños viajes del héroe? Sí, por supuesto. En realidad, Joseph Campbell habla del viaje del héroe como el monomito, ¿no? Es como el mito propio, pero por supuesto puede haber un montón de viajecitos, como vos decís, para después llegar a ese otro gran viaje que tiene que ver con alcanzar un gran propósito. Pero bueno, conectar con el viaje del héroe de alguna manera es conectar con la llamada del coraje, como dice Brené Brown, que es una genia para mí, y recuerdo haber visto su charla, su exposición, hablando de que ella en realidad era una persona muy tímida, pero que esa llamada del coraje, esa llamada de la valentía, la sacó del lugar porque de alguna forma no se animaba a hablar de qué se trataba esto de poder salir del sitio, de la zona de confort, salir de ese lugar, proyectarse hacia algo más grande. Pero por supuesto, esa valentía está relacionada con todo lo contrario.
No está relacionada a que el héroe o la heroína de la vida contemporánea, moderna, tiene que ser, no sé, súper valiente, súper heroico. No, en realidad tiene que conectarse. La persona que se anime es vulnerable. Está conectada absolutamente con la vulnerabilidad. Y con las emociones. Sí, por supuesto, porque en realidad cuando uno se conecta con la vulnerabilidad, se sabe vulnerable, automáticamente se enfrenta al dolor. Y es la prueba más grande que tenemos, afrontar el dolor. El que no es capaz de afrontar los grandes dolores, duelos de la propia vida, tus zonas oscuras, a lo que no querés recurrir, termina pasando esta cuestión del escapismo. Y es como que aparece ese segundo paso que sería la negación de la llamada de la aventura, ¿no? Porque está el llamado a la aventura, bueno, me arranca de la zona de confort y de repente digo, no sé si me animo, no, me quedo, no cambio, no doy un paso adelante. En la modernidad o en la contemporaneidad que Sí. vivimos nosotros ahora, ¿puede que se haya tergiversado un poco este mensaje inicial del viaje del héroe con la marvelización de la sociedad, pongámoslo en esos términos? Sí, pero tiene que ver con, eso son héroes ficticios, Sí, son sí, héroes sí. de ficción, que en realidad tienen que ver, ellos muestran superpoderes. Ujú. Nosotros también los tenemos, como el que acabo de decir. Hay que ser muy, muy valiente y tener mucho coraje para realmente afrontar el dolor. Porque nadie quiere afrontarse de cara a cara al dolor. Nadie quiere pararse enfrente de la crisis. Pero esto de oportun crisis existe. Me encanta la palabra crisálida, dividida, para mí es crisis-salida. Ante una crisis hay una salida. Es esta cuestión de la pupa que de repente se transforma en mariposa. Claro. Entonces, hay que tener como mucha valentía, mucha fe, mucha fuerza, sobre todo fuerza de voluntad, para poder salir de ese quiebre y realmente oír el llamado a la aventura, atreverse a cruzar el umbral. Vamos a tomar como para empezar a desarrollar un poco el tema, esta primera Sí. herramienta que trabajamos dentro del capítulo, en realidad dentro del podcast, que es el coaching Sí. ontológico, y preguntarte cómo el coaching utiliza el concepto del viaje del héroe para trabajarlo. Bueno, realmente una sesión de coaching es el viaje del héroe. Cada sesión de coaching es el viaje del héroe. Vamos a ponerlo como 12 pasos fundamentales que los describen y que de alguna manera vamos a verlo siempre, como decías hoy, esta cuestión del superhéroe, de la marvelización. Vamos a ver que todos los superhéroes, como los que conocen, no sé, Spider-Man, otros de otras pelis como El Señor de los Anillos, Harry Potter, todos, de alguna manera, todas esas ficciones atraviesan los 12 pasos, como los 12 trabajos de Hércules en la mitología, que son como los 12 pasos necesarios para poder trascender. Puedo hacer Sí, obvio. una analogía también que para los que somos noventeros y de los primeros otakus de anime, como el paso por las 12 casas de los Caballeros Zodíacos. Ah, bueno, totalmente. No me acuerdo cuántas eran las esferas del dragón, pero más o menos andaba por ahí. Eran 7. Eran 7. Bueno, igual, el número 7 es también, tiene que ver con los 7 días de la semana, las 7 maravillas del mundo, el maravilloso número 7. Pero bueno, eso es para otro capítulo. Eso es para otro capítulo. El coaching, de alguna forma, va a darle un contexto. No nos olvidemos que una sesión de coaching trata de ver de qué manera puedo alcanzar el propósito y salir de esa sesión transformado. Entonces el coach lo que hace de alguna manera, el tercer paso en realidad del viaje del héroe es el encuentro con el mentor, el encuentro con el maestro. Bueno, acá sería el coach el que guía al coachee o al coachado, al cliente. No nos gusta decir pacientes, consultantes, etcétera. Encontrando el punto de partida. O sea, cuando estamos en este proceso conversacional para llegar a encontrar de qué manera puedo sacar la mejor versión de mí mismo, y a lo mejor en este momento estoy atascado, tengo este quiebre. Ese es el llamado a la aventura, el quiebre, el conflicto. Bueno, ¿qué? Cuando encuentro el qué, bueno, listo, encontramos qué pasa. Encontramos cuál es el quiebre, el conflicto, el punto de partida. Entonces, a partir de ahí, buscamos el para qué. ¿Para qué quiero cambiarlo? ¿Para qué quiero transformarlo? ¿Para qué me animo a cruzar el umbral y decir sí puedo? Vamos a atravesar eso. A partir de allí,
Lo que sucede, como en el viaje del héroe, que en el viaje del héroe de Joseph Campbell habla de que encuentra aliados, enemigos en el camino de las pruebas, bueno, acá se empieza a sondear de alguna manera cuáles son los desafíos de la persona a los que se va a enfrentar, cuáles son las creencias limitantes, esas creencias que tenemos que vienen arraigadas desde nuestra infancia, que sostenemos, qué es lo que estamos sosteniendo, que esto ya lo hablamos en el episodio anterior. Entonces navega por todos esos desafíos, esas pruebas. En algún momento, cuando se encuentra una de las pruebas y la supera, ahí ya podemos hablar de que se encuentran herramientas. El coaching proporciona herramientas, proporciona recursos, y cuando hicimos todo ese camino, todo ese trayecto, volvemos al principio, de alguna forma, para reencuadrar cuál es la experiencia que estamos viviendo. Obviamente, identificar cuál sería, o sea, llegar a ese propósito. No sé, suponete que tu propósito es, bueno, yo lo que quiero hacer es salir a correr una vez por semana o salir a andar en bicicleta una vez por semana. Ujú. Bueno, ¿cuál es el tema de que no estás pudiendo? Y empezamos a indagar en este camino de las limitaciones, de las autolimitaciones, de qué es lo que está sucediendo, hasta encontrar cuál es una herramienta que nos puede sacar de esa zona de confort. Ok, salimos. ¿Quién te puede ayudar? O sea, te preguntamos esto, ¿quién te puede guiar? ¿Quién puede ser un aliado tuyo para que puedas salir a correr, salir a andar en bicicleta? ¿Eso en parte vendrían a ser los beneficios de este enfoque? Por supuesto. De alguna forma, el beneficio del enfoque que trae el coaching tiene que ver con conectar con tu propósito, con empoderarte para realmente encontrar en vos mismo y que te puedas escuchar y que puedas identificar cuáles son tus fortalezas. Y también esas creencias limitantes o esas cuestiones más débiles que hacen que vos te quedes en vez de avanzar. Siempre el coaching te va a acompañar o te va a guiar a avanzar y a alcanzar un propósito en tiempo real. O sea, ¿cuándo querés lograrlo? ¿De qué manera? Entonces buscamos todas las formas, las maneras de llegar con la recompensa que sería haber logrado, haber salido la primera vez y después sostenerlo en el tiempo, por supuesto. Y convengamos que sostener es lo más complicado. Sí, bueno, de eso se trata el darse cuenta, el insight. Cada vez que decís, bueno, no, la verdad que hoy me autoboicoteé, que solemos hacerlo bastante seguido. Entonces, ahí volvemos a hablar del tema de la resiliencia. Bien, esto no me salió, pero en vez, que este es un punto fundamental en el viaje del héroe, en vez de pensar en bajar los brazos, en realidad, el que llega es el que tolera el fracaso. Es el que tiene la tolerancia a la frustración. Es el que se puede frustrar y de golpe, ok, no me sale, vuelvo a intentarlo. Y en cierta manera también es un tema que hemos tocado en uno de los episodios anteriores, esto de que este es uno de los mayores problemas de esta generación de hoy, de jóvenes de hoy. Sí. La gran dificultad que tienen de afrontar la frustración y encontrar una resolución. Sí. Pero bueno, no poder lidiar con la frustración, eso es un gran problema de esta generación de jóvenes. Sí, porque hacen la primera prueba y si no sale bien, no pasan a la segunda. Y acá tiene que ver con constancia, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con crear hábitos, tiene que ver con decir, ok, tengo que tomar agua todos los días, si quiero tener una vida más saludable, tengo que comer sano. Bueno, uno genera hábitos en la vida para poder llegar a buen puerto con lo que sea. Entonces son hábitos, así sea hábitos de orden, hábitos de higiene, hábitos de salud, de alimentación, de rutina cronogramada y establecida para mantener un orden, como también existe la persona que necesita todo lo contrario, necesita desestructurarse, entonces para eso busca una manera de conectarse con la espontaneidad, ¿sí? Salir, poder entregarse a la aventura. Y el llamado a la aventura es el primer paso. Encontrar la guía, encontrar al terapeuta, encontrar al coach, encontrar al amigo, encontrar a ese que te va a guiar, y te pone la pila para seguir adelante, decir, ok, acepto. Entonces ahí cruzo el umbral y ahí vienen los desafíos, vienen las pruebas, conozco cuáles son los mecanismos de autoboicot, mis enemigos, que generalmente soy yo mismo. Encuentro herramientas en el camino que seguramente me las van a dar también mis mentores, mis maestros.
Y a partir de ahí voy teniendo como distintas etapas ganadas. Gané esta prueba, listo, paso a la segunda que seguro es más difícil. Y después se viene la prueba de la fosa profunda, que es entrar al interior para decir, uy, mirá todo lo que hay acá y lo que tengo que depurar y lo que tengo que sacar. Es como hacer la meditación en medio del proceso y después viene la prueba final, la más difícil porque hay que salir de ahí y volver a casa, volver a empezar ya con la recompensa que sería el aprendizaje que me traigo. Ok. Yo, en cierta manera, recién hice, Ángel se rió, porque yo levantaba la mano cuando hablaba de lo contrario, soltarse. Sí. Y bueno, pasamos a esta segunda herramienta que tenés vos, que es el eneagrama. Y bueno, Sí. yo como eneatipo 1, lo que más tenemos que hacer nosotros es soltar un poco, distendernos, aflojar un poco. Entonces, Sí. lo que yo te pasaría a preguntar, en base a esta otra herramienta que también manejas, es cómo se combina el eneagrama con el viaje del héroe. Wow. Bueno, como les dije, es un tema que hoy me apasiona y cada una de las estaciones me emociona más. Bueno, el eneagrama para mí es la herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal por excelencia, porque realmente es mirarte al espejo, pero en vez de ver el reflejo de lo que ves en la superficie, mirás la radiografía interna, es un mapa. Y convengamos que para realizar el viaje del héroe, el objetivo principal es hacer esta introspección. Totalmente, el viaje del héroe es eso primero, es encontrarte a vos mismo detrás de la máscara, detrás del antifaz que llevaste toda tu vida. No quiero olvidarme, antes de empezar con esto, que el próximo fin de semana es el Congreso Argentino de Eneagrama de este año, así que les quiero enviar un saludo enorme a los miembros de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Eneagrama, a la cual pertenezco y que estoy muy orgullosa de eso. Enviarles un saludo porque están haciendo un trabajo maravilloso y hay grandes expositores en el Congreso. Todavía están a tiempo de inscribirse. Van a tener a Uranio Páez de Brasil. O sea, va a haber de distintos lugares unos exponentes y Joan Garriga, que hay muchísimos, es muy conocido en este momento por las constelaciones familiares y otros tantos que realmente son grandes maestros y maestras que van a dejar huella. Así que vamos a dejar información en la descripción del Sí. episodio, así como también el link para aquella persona que se quiera inscribir. Exactamente. Bueno, es un mapa de autoconocimiento, el eneagrama, y el camino del héroe uno lo tiene que vivir. Cuando por primera vez dice, ¿N-A qué? Voy a anotarme un taller de, voy a anotarme una diplo de, voy a trabajar mi interior y mi vida. Y cuando te encontrás con el eneagrama, como me pasó a mí, allá por el año 2004-2005, recuerdo, estamos hablando de 20 años atrás, para mí fue, leer un libro que ya lo menciono siempre, que estaba hablando de mí, una parte del libro. Una parte del libro estaba hablando de mí y no podía creer que alguien me conociera tanto. Entonces, el eneagrama es este mapa de autoconocimiento que te va conduciendo a vos mismo a lugares que vos no creías llegar y que todo el tiempo decís, sí, soy así, sí me pasó esto, sí siento de esta manera, sí fui criado así. ¿Podríamos resumirlo como que el eneagrama es el qué y el coaching es el cómo? Sí. Me encanta eso, resumirlo de esa manera. Es como porque el eneagrama te ayuda a conocerte, Sí. tu personalidad. Creemos conocernos, ¿eh? Sí. Cuando nos encontramos con el eneagrama, ahí realmente decimos... Ahí "Otra nos vez". desconocemos. Sí, no, ¿por qué? No, yo no quiero ser quiero ser otro. Lo que pasa Ahí es es que como decimos, ¡ay, sí! Porque encima está ese momento, cuando vos encontrás tu tipo de personalidad, hay gente que dice, sí, soy ese, y hay otra gente que dice, ¡ay, sí, soy ese! Sí, es como que hay gente que llora, gente que grita, gente que se pone feliz, gente que... Claro, el se eneagrama enoja. te enseña a conocerte, te guía a conocerte Sí. y con el coaching trabajás cómo ir las etapas y desarrollarlo. Sí, y cómo desarrollar y sacar la mejor versión de vos mismo. Lo que el camino del héroe y el eneagrama muestran es esta cuestión de de poder ir desapegándote del ego y yendo más al ser. Yendo más al ser esencial que sos. Ese ser que cuando nació tenía esa inocencia
y esa vulnerabilidad que después teñida por la educación de todos quienes fueron parte de ese proceso de crecimiento, incluyéndonos como protagonistas, nos alejaron de ese ser esencial que somos y empezamos a construir esta máscara que de alguna manera es una estrategia para sobrevivir. Entonces, de alguna forma, integrar la virtud, desapegarse del ego y, por supuesto, alejarse de lo que son las pasiones y fijaciones de los eneatipos. ¿Cómo se comporta cada uno de los eneatipos, ya que los nombraste, con respecto al viaje del héroe? Bueno, empecemos por la tríada emocional. O sea, los emocionales. Por ejemplo, el eneatipo 2, que es ese ayudador, ese solidario, se lo invita en el camino del héroe de pasar del orgullo a la humildad. ¿En qué sentido? Se para en el orgullo cuando cree que siempre tiene que ayudar a otro, entonces se para más arriba. Uno cuando dice, ay, yo te ayudo, es porque se cree superior y porque cree que el otro es más débil. O que no puede. O que no puede solo, sí, tal cual. Entonces, salir de ese lugar y conectarnos con la humildad de decir, ok, primero no puedo ayudar si no me puedo ayudar a mí mismo primero. Porque me tengo que priorizar, porque tengo que priorizar mis necesidades. Y si no reconozco las necesidades, entonces, ¿qué sucede? Bueno, eso tengo que hacer. Entonces, de alguna manera, para el eneatipo 2, su idea santa, como se le llama, es la liberación, la libertad. Tiene que liberarse y entender que tiene que amar, realmente amarse a sí mismo y amar a otros sin estar esperando siempre algo a cambio. Ese es en el caso del solidario. A eso se limita en el viaje del héroe. Los otros dos emocionales son el 3. Sí, y el 4. Y el El 4. 3 lo invita a pasar de la vanidad a la verdad, por una cuestión de que el 3 siempre vive buscando ese éxito, ese reconocimiento, y para eso utiliza muchas pieles, muchas máscaras para ver en dónde encaja mejor. Entonces se lo invita a vivir en verdad, a vivir en su propia verdad, y eso tiene que ver con ser auténtico, tiene que ver con armonizar entre lo que quiere ser y el ser. Salir de esa cuestión de alguna forma todo lo superficial y conectarse con su emocionalidad profunda y con su autenticidad. Lo mismo el eneatipo 4, que es el que siempre está tan concentrado en lo que le falta, que se conecta con esa envidia, y lo que se le invita es a la ecuanimidad, o sea, el equilibrio de las emociones, porque es de alguna manera esa bipolaridad que maneja hace que vaya del blanco al negro muchísimo. Entonces se le invita a equilibrarse y de alguna forma a entender que no tiene que buscar afuera nada, que ya dentro de sí mismo tiene un valor increíble. Y entonces, o sea, más allá de buscar todo el tiempo desidentificarse, tratar de ser distinto, es encontrar su propia originalidad. Porque son muy talentosos los eneatipo 4, no es que el resto no lo sean, pero tienen una conexión emocional tan profunda con la creatividad que hacen posible mundos maravillosos. Ahora pasaríamos a la segunda tríada, que es la mental 5, 6, 7. Sí, exactamente. Bueno, al eneatipo 5, que es tan mental, que vive en ese mundo de las ideas, del enciclopédico, como muchos conceptos, se lo invita a pasar de la avaricia a la generosidad. La avaricia de conocimiento. No, la avaricia porque no comparte con los demás lo que sabe. Así, me refiero a eso, la avaricia del conocimiento para sí mismo. Sí, y de alguna manera también es avaro con su presencia, se retira del mundo y como que no conecta con el resto, no genera vínculos. Claro. Son muy pocos los vínculos que genera. Entonces, es el ermitaño del eneagrama. Sí, tal cual. Que después lo vamos a encontrar en los arcanos a eso también. Pero bueno, se lo invita a ser generoso, a compartir lo que tiene de sí mismo, a compartirse y a comprender a esto de la omnipresencia propia, ¿no? Que todo lo que necesita ya lo tiene dentro de sí. Que no tienes que ir buscando en la biblioteca de Alejandría, ¿no? En lugares que el conocimiento, ir estando buscando el conocimiento por todos lados. Entonces es eso. El eneatipo 6 lo invitamos del miedo al coraje, de la cobardía al coraje. Es el centro del camino del héroe en este sentido. Hay que salir de ese lugar, dejar de decir tengo miedo de... Todos tenemos miedos. Todos le tenemos miedo a algo, pero hay que ser lo suficientemente valiente
como para afrontar, ok, me tengo que afrontar con esto que me pasó, tengo que entender mi historia, tengo que aceptar lo que sucedió en mi vida, los padres que tuve, el linaje, hacer un trabajo profundo con eso y también conmigo mismo. Entonces el eneatipo 6, ese temeroso que no se anima, ese inseguro, ese precavido, el que está siempre a la defensiva pensando en que en algún momento lo van a atacar, asumir el coraje, porque cuando un eneatipo 6 realmente encuentra su conexión con el coraje y la confianza en sí mismo, bueno, Podríamos utilizar el término que se empodera. totalmente, absolutamente, y ya ni siquiera tiene que preguntar tanto. Entonces, me dice, ¿qué pasó que cambió? No cambió, trabajó. La persona que cambia es porque está trabajando consigo misma. Aparte también se conecta con el no, porque una de las cosas del 6 es que no puede decir que no. No, claro, siempre es como que, bueno, Tiene dale. así fácil. Sí, y aprende a poner límites. Bueno, la idea es la fe, entonces tiene que creer sobre todo en sí mismo, no en que el otro le apruebe la idea, el proyecto y que le diga, sí, dale, vamos adelante. No necesita el sí del otro, puede ir como el carro para adelante. El que sigue es el 7, el eneatipo 7, que es el optimista. Este es como el que necesita, sí o sí, ir al fondo profundo de lo que le sucede. Ese tiene que salir de la gula e ir a la sobriedad. ¿Y qué significa? Tiene que dejar de estar pensando en estar en 1000 lados a la vez, en estar probando todos los placeres de la vida a la vez, en querer viajar, en querer hacer escalar una montaña, o sea, todo quiere el eneatipo 7. Es como decirle, al menos termina algo alguna vez. Sí. Entonces, ¿cómo conecto con la sobriedad para dejar de ser tan escapista? ¿Por qué es escapista? Porque no se quiere enfrentar al dolor. Porque si vos lo conectás con el dolor al eneatipo 7, se vuelve completamente infeliz porque escapa. Pero necesitamos a veces tirarnos de la oreja y decir, ok, nadie quiere sufrir. Nadie quiere estar siendo un conector del dolor constantemente y andar como una víctima por la vida. Pero hay que hacerlo una vez mínimamente para decir, ok, a esto me tengo que enfrentar y esto lo tengo que superar, afrontar más que enfrentar. Que lo hablábamos en el capítulo anterior, cuando decíamos esto de que todo aquello que vos no afrontás y resolvés afrontándolo, lo más probable que o lo vuelvas a repetir o te siga afectando. Por supuesto. Después tenemos nuestro CPU acá completito, divino, cargado de un montón de cosas que no sabemos sacar a la luz, que es nuestro hermano cuerpo, que en algún momento hablaremos de él también y de todo lo que depositamos como si fuera una urna que le va a entrar todo lo que le metemos, lo bueno y lo malo, por supuesto. Y ahora pasamos a la última tríada, sí, que es la instintiva, 8, 9 y 1. Sí, 8, 9 y 1, exactamente. Al 8 se le invita a pasar de la lujuria a la inocencia, porque el 8 todo lo que quiere lo quiere demasiado. O sea, quiero esto y quiero más. No le alcanza con un poquito. Y también es esta cuestión de que yo puedo con todo. Ese poder lo aleja de la vulnerabilidad, por ende lo aleja a la tríada de la pulsión, que le llamo yo. Se aleja mucho de la vulnerabilidad, no conecta con el dolor del otro, no se vuelve empático. Entonces el 8 necesita eso, conectar con que también puede ser vulnerable y que también puede estar tirado en el barro. Y a partir de ahí salir, a partir de ahí lavarse la cara y darse cuenta que es tan vulnerable como el otro del que se ríe porque le parece que es débil, porque un 8 es bastante así. Entonces tiene que despertar su inocencia, darse cuenta que en un montón de cosas es vulnerable, es inocente, y conectar también con la veracidad, con contarse esa historia profunda de vida y dejar de esconderla, dejar de decir, eso ya fue, forma parte del pasado, yo puedo, soy poderoso, pero lo sigo cargando de alguna manera mi historia. Al 9 lo vamos a invitar a salir realmente a empezar el camino del héroe, porque es el que está perezoso. Entonces lo conectamos con la diligencia, con la acción. Vamos, movete, salí de la zona de confort porque si no, no vamos a dar ni media vuelta a la manzana en el viaje del héroe. Entonces, de alguna forma, invitamos, como
nos pasa hoy, en realidad, nos pasa a todos mucho como el 9 o como el 7 que nos narcotizamos. Nos narcotizamos con la tele, con las pantallas a full. Estamos siempre mirando afuera y no podemos mirar hacia adentro. Y nos incomoda el silencio. Y en realidad, para poder evolucionar y crecer, el otro, puede haber un maestro, ¿no? Puede haber un guía que te abra la puerta y en vez de que te digan ponete cómodo, lo mejor que te puede pasar es que te digan, la verdad, ponete incómodo. Porque te tenés que incomodar para poder salir del sillón, porque realmente te tiene que molestar desde adentro todo lo que sucede, porque hasta dónde podés aguantar todo lo que no resolvés y dejás para después. Entonces el 9 se le invita a la acción, se le invita a conectar con el amor de todo lo que habita alrededor, no quedarse siempre dentro de su casa, el hogar. Acá estoy cómodo y tranquilo. Los unos se van mucho al 9, con esa ala que tienen ahí. Es como que sí, está todo bien, todo acá estructurado, pero me quedo en mi casa. Y Sí. bueno, entonces, no, ahí sí se tiene que ir un poquito a su integración, que sería el eneatipo 7, que es experimentar un poco más y relajarse. Y el eneatipo 1 se lo invita a pasar de la ira a la serenidad. Yo digo así porque el que tengo acá al lado es un eneatipo 1, acá mi compañero, y todo el tiempo se tira de la oreja para pasar de la ira a la serenidad. ¿Es fácil? No, para nada. Esto de la respiración, contar hasta 10, no 10 Lo que pasa ovejas. es que el eneatipo 1 está luchando todo el tiempo consigo mismo y con las imperfecciones del mundo en general. Del otro, de lo que lo rodea, de lo que tiene adentro, todo es imperfecto. Pero el problema es que no, todo es imperfecto. Cuesta mucho dejar de controlar lo que el otro hace también. Bueno, sí, bueno. Pero ahí es cuando está muy, muy identificado con el ego. Cuando el eneatipo está identificado con su característica y se transforma en su fijación, que en este caso sería el perfeccionismo, cuando está conectado con su fijación no lo sacás de ahí, no lo haces, mira, por eso es identificado con animal como la mula, terco, 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 se queda ahí plantado y no lo movés. Entonces, la idea santa del eneatipo es, uno, es la perfección. Pero entender que la perfección también es lo torcido y que las cosas son perfectas así como son. Entonces, en vez de perfección, nos conectamos con la aceptación de la realidad, la aceptación del otro, aceptar lo que tuvo, los padres que tuvo, la pareja que eligió y ver qué es lo que quiere seguir eligiendo ahora, qué tiene que aceptar y qué tiene que evolucionar, pero sobre todo en sí mismo, encontrar la serenidad en sí mismo y que no todo lo saque de quicio, que no todo lo enoje, que no todo lo ponga siempre conectado con el ego, con la ira. Vamos a pasar al segundo bloque de Opuestos Complementarios, lo que tiene que ver la temática del día, la temática del capítulo de hoy, con lo artístico, cinematográfico, ficcionario o incluso histórico. ¿Sí? Sí, como vos decís, la literatura, el cine o los superhéroes o los héroes de la historia. Los mitos que vos hablaste desde cuando arrancamos. Sí. Bueno, hay muchísimo, la mayoría de las películas que tienen un Sí. protagonista que hace una travesía, un viaje, una aventura, está basada en los 12 pasos principales de la estructura del héroe de Joseph Campbell. ¿Vamos a empezar a explicar los 12 pasos en esta parte? Dale. Ok. El héroe está en su mundo ordinario. Sí, en Eso su faceta de significa- civil. Sí, es como que nosotros estamos acá, en nuestra casa, en nuestro lugar, en nuestro espacio, un día común que salimos y vamos a trabajar o lo que sea. Estaba La en rutina. modo eneatipo 1, hacia mí a la 9, tranquilo en mi casa. Bueno, y de repente, bueno, por ejemplo, cualquier película empieza con el héroe en su mundo ordinario. Sí, No sé, El Señor de los Anillos empieza con la aldea, con Frodo, con todos los, sí. con amigos ahí, los elfos, y así todos. Todo empieza con, ay, vamos a poner al héroe en escena en un día común hasta que le pasa algo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? La llamada a la aventura es ese quiebre de la rutina. Es como si de golpe vos vas a salir a trabajar y se te pincha la moto. Ahí ya tenés un quiebre. Ok.
Porque la rutina no va a ser igual que la de todos los días. Te pregunto una cosita antes de Sí, seguir. sí. ¿Vos vas a marcar diferentes películas con cada uno de los pasos? Sí, por ejemplo, cuando hablamos del mundo... ¿Puedo introducir una Sí, parte que me gustaría? dale, ¿Puedo tomar yo una película que me gusta mucho, que creo que puede encajar en esto, e ir dale, poniéndola en cada uno de los pasos a dale, una sola película yo? dale, Ok. dale, dale, me gusta. Bueno, El héroe en su mundo ordinario. ¿Ya elegiste la película? Sí, ¿Cuál es? Gladiador, Bien. Bueno, ahí lo tienes a Máximo, ¿era? Máximo Veridi. Bueno, La llamada a la aventura. Sí, él es general. Bien, pero ¿cuál es la llamada a la aventura? ¿Qué lo saca? O sea, como Mulan, de golpe el padre no puede salir, la llamada a la aventura le pasa a ella. Sí, a él el emperador le dice que tiene que ir en contra de los principios que él defendía de Marco Aurelio. Bueno, listo. ¿Y entonces la llamada a la aventura qué es? ¿Por qué tiene que salir de su zona de confort? Porque es como que pide los principios que él defendía. Bueno, no sé qué es lo que lo mueve, pero en el caso de la Guerra de las Galaxias, que es el ejemplo que iba a poner yo, es cuando van a buscar a Luke Skywalker en su vida con sus tíos muy tranquilito, no tenía ni idea que era hijo de un maestro Jedi y se tiene que Sí, transformar en un sí. Jedi. Entonces, si no hubiera seguido Él, haciendo lo que hacían los tíos ahí. Máximo Meridio es movilizarse con las tropas. Bien. Él como general. La llamada a la aventura es movilizarse. Sí, Puede estar el rechazo a la llamada, esto de que no sé sí, si estoy él seguro. él se niega. Bueno, por ejemplo, en Spider-Man, es cuando después que lo pica la araña, Claro, no quiere bueno, ser héroe. no quiere. Esto de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no quiere asumir esa responsabilidad. Sí, Bueno, puede ser el rechazo a la llamada. Ahí automáticamente viene el encuentro con el mentor, que puede ser un guía, un maestro, un amigo. pero ese rechazo se convierte en la primera consecuencia. Sí, puede ser. En el caso de Máximo, que lo despojan de su título de general y lo llevan al exilio. Bueno, y ahí se encontrará con alguien, supongo que lo acompañe, algún aliado o alguien que le diga Su qué mentor hacer. es la persona que lo compra y que lo pone a trabajar como gladiador, Bueno, perfecto, ahí lo tenés. En que el es un ex caso, gladiador. bueno, para los más jóvenes, todos vieron Kung Fu Panda, el maestro Shifu. Ok, sí. Sí. Y así un montón, como mencionamos la otra vez, el caballero de la armadura oxidada, que se encuentra con el mago Merlín. Ahí este héroe es invitado a cruzar el umbral. Es como decir, che, mirá, ahora vas a tener que hacer esto. ¿Lo vas a Sí. hacer o no lo vas a hacer? Bueno, Tienes que lo elegir. compra a Máximo, lo compra para que sea gladiador y le dice que si él se convierte en gladiador Sí, y gana todas las cosas que tiene que ir ganando o todas las fases que tiene que ir pasando, sí. puede recuperar su libertad Bueno, perfecto. como gladiador. Ahí está. Volver a ser un hombre libre. Bueno, entonces él o se queda ahí Sí. o obtiene su libertad. Obviamente que va a querer ir por el camino, aunque sea difícil, de obtener su libertad. Sí. Bueno, en la mayoría de los héroes pasa eso. El sexto paso sería, la mitad estamos, acá comienza el camino de las pruebas, los desafíos, Sí. encuentra a los aliados, se enfrenta a los enemigos. Un ejemplo para los jóvenes, volvemos a la animación, Bichos, en el caso de Bichos, cuando se enfrenta a las langostas, después encuentra este circo de amigos con el que sigue adelante. ¿Vos? Bueno, en el caso de Máximo empieza a triunfar en los coliseos de la zona de Hispania, Bueno, que es la provincia de Hispania, sí. que es donde él empieza a triunfar y empieza a empezar a sonar su nombre de Maximus. Bien. Bueno, y ahora viene como un momento en el que se tienen que sumergir en su propia cueva interna. Sí. Viene como un momento de introspección en donde como que se van sumando muchos desafíos, muchas dificultades y al final de superar todas esas pruebas se va a encontrar con la prueba suprema. ¿Viste? Como cuando jugás un videojuego que tenés un montón de monstruos y después te encontrás con el gran monstruo. Bueno, en el caso del gladiador es que Máximo se entera de que la persona que mandó a matar a su familia, a su hija, Sí. Perdón, a su hijo y a su mujer, es el emperador y que está organizando unos juegos en el Coliseo y de que él, como gladiador, gran gladiador en la provincia de Hispania, puede ir a participar. Ah, bien. Entonces Bueno. empieza a replantearse cómo puede hacer para encontrarse con esa persona. Cómo va a reaccionar cuando se vuelva a encontrar con el emperador. Bueno. El emperador que le mató a su familia y lo desterró. Bien. Bueno, ahí está. O sea que se tiene que enfrentar a su propio miedo interno, a su propia ira interna, Sí. por esta cuestión de sensación de venganza Sí. por la muerte de su mujer Familia. y de su hijo, de su Sí. familia. Bueno, entonces ahora viene la prueba suprema, que es enfrentarse a ese gran monstruo.
En el caso de la Guerra de las Galaxias es yo soy tu padre, ¿no? Sí. Como está luchando con lo mayor y termina siendo el no. Bueno, y es cuando él empieza a participar en los juegos y el emperador se da cuenta quién es. Bien, esa es la prueba suprema. Obviamente después de eso viene una recompensa, si generalmente el héroe gana algo. Sí. Puede ser la experiencia, puede ser gran sabiduría, puede ser reconocimiento. En el caso de Máximo, lo que él se entera es que él tiene otro hijo Bien. con la Bueno, hermana del mirá. emperador. Bueno. Y que el emperador supuestamente adopta como futuro emperador. Bueno. Cambia el orden establecido entonces. De eso se trata la recompensa. Ujú. Que cuando está volviendo en el camino del retorno con toda esta gran experiencia que le pasó y esta última prueba suprema, vuelve a cambiar el orden de lo establecido porque ya realmente las cosas cambiaron. Es que él no tenía nada para perder y ahora sí. Bueno, ahí viene el camino del retorno, que es el segundo umbral, lo llaman algunos también, como cuando te enfrentas a tu miedo interno mayor, o a tu debilidad mayor, o a tu talón de Aquiles. Perdón, ¿no había una prueba última? Ya la Perdón, dije. esa es cuando se enfrenta mano a mano con el emperador y muere. Bueno, acá porque me estás contando la película, pero yo te estoy Bueno, hablando voy haciendo paso a del paso, por eso. del viaje del héroe. Ese es su último reto, cuando se bueno. enfrenta mano a mano con el emperador. Bueno, acá viene la recompensa. En el camino del retorno Sí. viene, de alguna manera, ese momento supremo en el que puede morir y resurgir. Y puede, como esto que dije, hablábamos de un ejemplo como el de Terminator, de que implica un sacrificio. Vos acabas de decir, si muere, entonces implica el sacrificio. Implica... Sí, yo creo que la escena, el paso del retorno lo muestran con la escena final, cuando él va caminando por el campo y acariciando el trigo, y él en su ida al más allá se encuentra de vuelta con su hijo y con su mujer. Bueno. El retorno a casa. Bueno, el retorno fue el retorno a casa y para él era su hogar y su familia. Sí. Y entonces también hay otros héroes que no, que vuelven después de haber atravesado todo el camino de las pruebas y todas estas, la cueva profunda y los millones de desafíos. Odiseo llegando a Ítaca. Sí, por ejemplo. Pero el tema es llegar a Ítaca y después enfrentarse a todos los pretendientes de la mujer, sí. Y bueno, etcétera, etcétera. El retorno tiene que ver con esto de el tiempo mítico, o sea, el tiempo cíclico, no Sí. lineal, no de que nacemos, morimos, sino que hay un volver a empezar, ¿no? Y ahí no nos chocamos, sino que empezamos a tener un poco de contacto con las creencias que puede ser esto de revivir, renacer, la resurrección o bien la reencarnación. Elegí justo una película en la que el final es el final de la película porque muere, pero bueno. Pero me gustó porque fui tratando de encontrar los diferentes momentos en la película. Está bueno porque vos también lo fuiste descubriendo y quien vio Gladiador, por lo menos la 1, sí. reconoce todos estos pasos, lo puede reconocer. En todas las películas lo pueden reconocer. En, no sé, como dije, Harry Potter y la Piedra Filosofal, El Señor de los Anillos, todos tienen sí, todas las de estos Harry 12 Potter. pasos. Sí, en casi todas las películas que tienen un héroe que tiene que atravesar un viaje. De hecho, yo escribí una obra de teatro que se llama Viaje tiempo atrás, alrededor del mundo, y cada personaje de ese viaje tenía que hacer su propia odisea. Pasemos a las terapias alternativas. Sí, más que alternativas, yo te diría que hoy vamos a ver opciones para equilibrar o armonizar esto de cómo vivenciar el viaje del héroe. Bueno, a través de estas diferentes opciones, ¿cómo podemos conectarnos con el viaje del héroe? Bien, primero y principal, como dije hoy, a través del coaching, a través del enneagrama, que es hiper archi recomendable. Es un mapa interno, es una radiografía interna que hace que vos te encuentres con tu verdadero ser y que te des cuenta que en realidad hasta ahora viniste llevando una máscara, que eso que es tu personalidad no sos vos, sino que es todo lo que construiste para poder sobrevivir en la vida. Conectar con nuestro fuego interno, con nuestras fuerzas internas, tiene que ver con esto de la resiliencia, con esto de que a pesar de un montón de cosas que nos han pasado y esto de haber vivido momentos dolorosos y tener el coraje para vivirlos y afrontarlos, hace que nosotros nos volvamos personas resilientes. Entonces,
poder hacer una meditación profunda, caminar el reloj del eneagrama o los pasos del eneagrama que vendrían a ser esto de encontrar alivio a partir de, primero, ponerte incómodo para poder contar tu historia, para poder leer tu historia, analizar tu historia y entender por qué hoy sos como sos y que no sos eso. No sos eso conectado con el ego, sino que tu esencia está conectada con ese propósito mayor del que vos hablabas al principio. Superar el ego, como recién les digo, tomar a los desafíos y a los retos como oportunidades, esto de oportun crisis, esto de la crisálida, crisis salida hacia otro lugar, esto de que si tocas fondo no queda otra que subir, no queda otra que salir a la superficie. Porque más abajo no se puede ir. Exacto. Y otra terapia que está buenísima, que para muchos es una pseudoterapia o una técnica, que para mí es una técnica maravillosa, que son las constelaciones familiares. Poder constelar también tiene que ver con poder ver cuáles son la relación que tiene nuestro árbol genealógico, nuestros ancestros, con los temas no resueltos, con los traumas, con las cargas ocultas, con el desorden que puede haber en el sistema familiar, con las lealtades invisibles, que es un mapa increíble. Nosotros no sabemos cuánto tenemos de influencia, no nos damos cuenta cuánto tenemos de influencia, esto de que le ponemos el nombre de un antepasado a nuestro hijo, somos 2 hermanos que cada hermano tuvo un solo hijo, que venimos repitiendo historias, o porque yo estoy siendo leal a un ancestro y entonces estoy terminando de vivir la historia que no vivió y no lo sé. Hay tantas cosas, o estar viviendo el rol equivocado, no estar respetando ninguno de los órdenes del amor, esto de sentirme incluido, de pertenecer a un sistema, de estar excluyendo sin querer, de no entender cómo es esto de dar y recibir, la ley de dar y tomar, de no entender esto del orden, que cada uno tiene un orden en su árbol y el rol específico que le corresponde. Un rol familiar. Exacto. Cuando cumplimos un rol que no es el que tenemos que cumplir. Es que no corresponde. Si estamos parados en un lugar que no corresponde estar, entonces por eso pasan cosas en las generaciones futuras. Si nosotros no ordenamos ahora el tablero de ajedrez, la próxima partida va a estar absolutamente desordenada. Y hablando de tablero, de mesa, vamos a las cartas. Wow, bueno. Porque en un primer momento, en el primer episodio, habíamos hablado del tarot como que el tarot, en cierta manera, era el ciclo de la vida representado de estas 22 cartas de arcanos mayores. Sí. Era la representación misma en las 22 cartas del ciclo de la vida, que a su vez también era representación del viaje del héroe en su conjunto. Sí. Entonces, vamos a explicarlo un poquito más en detalle. Bueno. Si te parece. Sí, por supuesto. Hemos hablado del arcano 0 o el arcano 22, que es principio y final, ¿no? Sí. Es como esto de que el héroe sale y vuelve. Sí. Entonces hablamos del loco, que es el primero, es como la carta 0, es el inicio del viaje, es la exploración, es el descubrimiento. Seguimos con la carta número 1, que es el mago. Es en donde el ser humano empieza a descubrir su potencial, sus habilidades. El mago representa eso. Todos los elementos y las herramientas que tiene sobre la mesa también son sus herramientas internas. La carta número 2, que es la sacerdotisa, nos conecta con la intuición, con lo oculto, con lo que no podemos ver, con mirar hacia lo más profundo de nuestro ser y lo que está más allá, que no estamos pudiendo ver. Y automáticamente nos vamos a encontrar con el mundo físico, el conectar con el mundo físico, con los placeres de la vida, con la nutrición, con la abundancia, que es la emperatriz. También con la energía femenina y con las ideas que florecen. Después, si yo tengo muchas ideas que florecen, le tengo que dar un orden, y por eso viene la carta número 4, que es el emperador. El emperador es el que tiene el poder y la autoridad, y eso tenemos que hacer en nosotros mismos, conectar con nuestro poder interior y con los límites necesarios. Automáticamente pasamos a la carta número 5, que sería el sumo sacerdote, que es cuando encontramos al mentor de alguna manera, pero también conectamos con las tradiciones, conectamos con las enseñanzas del mentor, como te decía, ese guía
que puede ser a veces un amigo, un familiar, un terapeuta. El número 6, los enamorados, que ya hemos hablado de esta carta, que tiene que ver con las decisiones que hay que tomar. La carta de la elección, pero también del compromiso asumido con la vida, con la vida que estoy viviendo como protagonista. Pasamos a la carta que tiene muchísima fuerza de acción, a ponernos en acción. Nos comprometimos, tomamos una decisión y ahora la ponemos en acción. Entonces viene el carro, que es la carta número 7, que es la que nos pone en acción para avanzar en el camino, y es la determinación y la victoria, que por eso ahora viene, después de salir victorioso con este carro de triunfo, viene sostener la fuerza, porque hay que vencer el instinto. Entonces acá nos conectamos con el coraje y acá nos conectamos con la superación, con salir del barro, con realmente superarnos a nosotros mismos y vencer a ese monstruo interno que tenemos. Esa es la carta número 8, la fuerza. Pasamos, después de haber salido victorioso de esto, de haber adquirido fuerza, vamos a esa cueva profunda, a esa caverna profunda y oscura, que es la introspección. Entonces viene el ermitaño, que nos invita a hacer la reflexión en la cueva oscura, a la introspección y conectar con la sabiduría, con nuestro sabio interno. Sigue la carta número 10, que es la rueda de la fortuna. Y acá la rueda de la fortuna es que podamos, más allá de haber ido hacia eso profundo, aceptar los cambios de la vida que pueden ser inesperados. La rueda de la fortuna nos conecta con eso, con los cambios permanentes. Y sigue la carta, bueno, acá viene el momento, la carta de la justicia, que es la número 11, y es ver cómo nos equilibramos. Cómo equilibramos lo que sentimos, lo que nos sucede y realmente cantarnos las verdades. Por algo, la justicia, en el caso del tarot, la justicia no es ciega. Ve absolutamente qué es justo y qué no. Es como la ley de causa y efecto, la justicia. Viene el colgado, viene esta cuestión que también decíamos en el camino del héroe, ese momento de la prueba o la gran prueba antes de la resurrección. Bueno, el colgado tiene que ver con ese sacrificio que hay que hacer a veces para avanzar. A veces es aceptar que hay que hacer pausas necesarias en el camino de la vida. Che, cuando no sé qué hacer, no hago nada. Me quedo acá, en pausa. Pongo el pie en el freno. No continúo. Viene la carta 13, que es la muerte. Y la muerte la vamos a tomar obviamente como transformación, como renacimiento, como que listo. La muerte, ¿qué hace? La muerte de algo no significa de alguien. Significa quizá de ese otro yo que queda atrás, porque ahora vuelvo transformado. Quizá de ese cortar de raíz lo que ya no suma y resurgir, morir y renacer. En el caso de la 14, viene el momento de la armonía, después de renacer, de la templanza, de la paciencia, de conectar con el Om, digamos, ¿no? Con la meditación, con el estado de paz. Y vamos a la 15, que la 15 tiene que ver con que en ese estado de paz, en el que después de que atravesamos todo esto, podemos ser tentados. Podemos volver a conectarnos muchas veces en este camino del héroe con las sombras oscuras, con las tentaciones, con las cosas que no se deben, con las sombras internas, porque van a salir todo el tiempo. Nos vamos a tener que domar ese instinto primitivo que tenemos todos. Pasamos a la 16, porque después de haber sido tentados, acá viene la verdadera destrucción del ego. Acá viene cuando aniquilamos el ego y nos conectamos con la esencia. Y por eso la liberación, por eso la destrucción. Después de la destrucción viene la liberación y viene la revelación, la gran revelación de la verdad. Es como que de golpe te dicen, mirá, esto es la sabiduría. Esto es el mensaje que tenías que recibir. Pero es como se destruye algo para volver a construirse de verdad con toda la fuerza necesaria. No el reciclaje. ¿Me explico? El 17 viene la estrella, la esperanza, la inspiración, el renacimiento de la fe en uno mismo. Viene la luna después, que es el 18, que es la conexión con
el inconsciente con el subconsciente y ver cuáles son las ilusiones que todavía cargamos, qué es lo que no estamos pudiendo ver como real. Viene la carta 19, que ahí sí sale el sol, después de la luna sale el sol, el éxito, la claridad, poder ver. Ahora puedo ver, ahora me saqué la venda de los ojos, ahora corrí la cortina, ahora está todo iluminado, ahora veo lo que no podía ver en ese espacio de ceguera del que hablamos en coaching. Viene la carta número 20, que es el juicio, es el despertar, es el decir, en esto me equivoqué, estos fueron mis errores, ahora tengo que ver si reparo, si sano, si vuelvo a empezar. Y vamos a la carta última, o sea, ya terminamos todo ese gran camino de las pruebas, y la última carta, que es la 21, que es el mundo, hasta que viene después el loco, el mundo, que es la culminación, el logro, y yo en mi centro con todo lo que me rodea en equilibrio perfecto con el mundo y con el universo, hasta que vuelvo a empezar. Hasta que me vuelvo niño de nuevo, hasta que conecto con otra parte mía y tengo que hacer el camino de reiniciarlo. Claro. Nosotros, bueno, vamos a pasar ahora a este último bloque, a este último segmento que tanto nos gusta, que es el relato. Consultarte, ¿qué nos trajiste como relato el día de hoy? Bueno, precisamente esto de conectar con nuestro sabio interno. Conectar con eso que a veces nos ponemos en lugares de castigo, en vez de afrontar situaciones para poder salir adelante, para poder salir al flote, para poder salir de ese lugar, para poder salir de la sombra. Pero es muy importante dar el puntapié inicial, aceptar ese llamado a la aventura, atravesar el umbral y conectar, después de toda esa vuelta, conectar con nuestro verdadero sabio interno, con esa llama interna, con ese fuego interno que tenemos todos y que nos conecta con el resto. Nada más que no le hacemos caso. No le hacemos caso a nuestro maestro interno, a nuestro sabio interior. Entonces el llamado de hoy es el llamado a la aventura y a conectar con el fuego interno. Entonces así se llama el relato de hoy. Se llama La llama interna. Bien. Se contaba que en las tierras heladas del extremo norte existía una tribu cuyos miembros sobrevivían a las largas noches polares gracias a un secreto transmitido por generaciones. Cada persona cultivaba una pequeña llama interna, invisible a los ojos comunes, pero capaz de calentar el cuerpo e iluminar el espíritu incluso en las noches más frías y oscuras. Anika, una joven de esta tribu, siempre dudó de esta historia, hasta que se perdió durante una tormenta de nieve. Separada de su grupo con suministros agotados y temperaturas letales, solo esperaba el fin inevitable. Fue entonces cuando un anciano apareció misteriosamente, sentándose a su lado, y le dijo: nuestra llama interna no es una metáfora bonita, sino una realidad práctica. Cierra los ojos y dirige tu atención hacia el centro de tu ser. Visualiza una pequeña brasa que nunca se apaga completamente. Desesperada, Anika siguió sin pensar las instrucciones. Inicialmente se sentía desorientada. Gradualmente percibió un calor sutil comenzando a extenderse desde su centro hacia todas las extremidades. Este calor no era solo físico, sino que traía consigo una claridad mental y determinación que parecían haber sido consumidas por el frío. Con esta energía renovada, consiguió encontrar el camino de regreso, comprendiendo que la legendaria llama interna era la capacidad innata de acceder a reservas profundas de vitalidad y propósito, especialmente cuando las circunstancias externas parecían más desoladoras. Como nos suele pasar en el presente cuando nos encontramos en un momento desesperado, desolador,
conectar con nuestra llama interna y con nuestro sabio interior. Incluso en los periodos más oscuros y fríos de nuestra existencia, una fuente interna de calor y luz permanece accesible, no como consuelo abstracto, sino como recurso práctico que puede ser conscientemente activado cuando más se necesita. Así que hay que conectar con nuestro fuego interno, con esa llama que nunca se apaga. Y eso tiene que ver con el autoamor, el amor propio, la seguridad y sobre todo la confianza en nosotros mismos. Es la llama que nos, valga la redundancia, llama a empezar el camino del héroe. Totalmente. Bueno, agradecerte por tan hermoso relato, agradecerles a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio que hemos llevado a cabo en desarrollo personal, que es lo que nos compete en Opuestos Complementarios por Supernova Play Studio. Invitarlos a que se suscriban, a que le compartan el contenido a alguien para que también nos siga, sumar más gente a la comunidad y así sumar más posibilidades de llegarle con nuestro contenido a gente que le sirva, lo necesite. Gracias, Ángel. Bueno, gracias a vos, Turkish. Gracias, August. La verdad que un placer como siempre, muy llevadero siempre estar acompañado. Muchas veces en el viaje, por el guía, por el mentor, por el compañero. Siempre es necesario tener a ese coequiper que a veces te saque de la zona de confort, te invite a hacer el camino del héroe y a superar las pruebas. Muchas gracias. Suscríbanse al canal, al contenido y nos encontramos en el próximo episodio. Auspiciaron este episodio Sobre Ruedas Motos, Librería Ateneas, Pañalera Baby Lilo, Lauri Niles, Manicuría y Pedicuría, Casa García, Productos de Limpieza, Etérea Aromaterapia y Bienestar.